Repasemos una lectura bíblica que seguramente usted conoce muy bien, que se encuentra en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 2. Vamos a leer esa porción maravillosa de Hechos capítulo 2, los versos del 1 al 13. Como siempre le indicamos, hágale partícipe a alguien de que estamos transmitiendo en este momento e envíele el link para que pueda conectarse, gloria a Dios, y pueda unirse a este espacio virtual donde adoramos al Señor y donde proclamamos su bendita palabra. Qué gozo poder verles, aunque sea por estos medios. Y ya al final del culto o de esta experiencia estaremos anunciando algo maravilloso que algunos ya desean escuchar, pero eso será al final. Leemos Hechos capítulo 2 y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitábamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en todas las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Tremenda pregunta. Padre, en esta hora, una vez más venimos ante tu presencia maravillosa, agradeciéndote, oh Dios, este tiempo, este momento, Señor. Padre celestial, por semanas, por meses, hemos estado, Señor, utilizando estos medios para poder proclamar tu palabra, difundir el mensaje de fe y de esperanza que en tiempos de crisis, que en tiempos de dificultad, tanto se necesita escuchar. Señor, hay sed y hambre en los corazones. Hay necesidad, Señor, de ser fortalecidos en ti. Hay, Padre mío, incertidumbres. Hay dudas que solamente pueden ser disipadas por la verdad de tu palabra. Hay esperanzas que no pueden surgir sino de tu palabra eterna. Padre, creemos que tu palabra es viva y eficaz, que tu palabra trasciende
toda barrera que pueda existir, que tu palabra penetra a lo profundo de nuestros corazones. Hoy hemos leído tu palabra. Hoy hemos leído esa narrativa poderosa de ese día glorioso en Pentecostés, allí en Jerusalén. Aleluya. Una narración que introduce una historia poderosa y maravillosa. La historia de tu iglesia. Esa dispensación de la gracia que se extiende hasta el día de hoy con el mismo poder y gloria que en aquel entonces. Eso es lo que anhelamos vivir, lo que anhelamos experimentar, lo que anhelamos, oh Dios, aleluya, que ocurra, Señor, en este día, y no solamente hoy, sino todos los días hasta que tú vengas, Jesús. Señor, necesitamos de ti, de tu bendita presencia. Necesitamos de tu Santo Espíritu, Señor, que se mueva sobre esta tierra, Dios del cielo, donde hay dolor, donde hay llanto, donde hay muerte, donde hay tanta incertidumbre. Aleluya. Oh Señor Jesucristo, si tu presencia no estuviera con nosotros, ¿qué sería de este mundo? Aleluya. Anhelamos más de ti, Señor. Permítenos, oh Dios, en esta mañana repasar algunas lecciones poderosas y maravillosas que nos parecen ver, oh Dios, en esta historia, en este acontecimiento, Señor. Y anhelo, Dios, y pido, Padre Celestial, que tanto en mi vida como pastor y en la vida de cada hermano podamos ver una vez más el resurgir maravilloso de este glorioso Pentecostés. La persona del Espíritu Santo obrando en cada uno de tus hijos y tus hijas. Obrando en medio de un mundo que no te conoce, convenciéndoles de pecado y conduciéndoles, aleluya, al arrepentimiento y al reconocimiento de Jesús como Salvador. Salva, bendice en el nombre de Cristo, aleluya. 47 versículos maravillosos comprenden este capítulo 2 de Hechos. Y quisiera en esta mañana invitarle a hacer una reflexión junto conmigo, porque hay lecciones que me parecen importantes resaltar en esta historia. Posiblemente este acontecimiento poderoso que como pentecostales afirmamos y celebramos estuvo marcado por la poderosa presencia y manifestación del Espíritu Santo, que se vieron lenguas de fuego, que se vieron en la manifestación de las lenguas que se hablaron allí. Y todos estamos enfocados posiblemente en ese poder manifestado en ese momento. Y no es para menos, porque es importante. Pero me parece ver enlazado en esa experiencia otras lecciones que testifican de la poderosa presencia del Espíritu Santo, de lo que Él hace, de lo que sigue haciendo, que deben ser lecciones que no podemos olvidar o pasar por alto. Y al leer estos versículos, estos 47 versículos, que es material riquísimo para varios sermones, saqué 5 cosas que yo quiero aprender en esta mañana, o por lo menos que quiero repasar y no olvidar como lecciones fundamentales para la iglesia en este momento que vivimos. Si algo escuchamos
continuamente en la conversación con hombres y mujeres de Dios, es que este momento que vivimos no quedará así, sino que veremos y experimentaremos una visitación poderosa del Espíritu Santo. Algo está haciendo el Señor y algo seguirá haciendo el Señor, aleluya, para glorificarse. Y creemos que ciertamente habrá un mover del Espíritu Santo. Y yo quiero ser parte de ese mover. Quiero estar inmerso en esa corriente poderosa. No quiero ser un espectador meramente, aleluya. Quiero meterme allí. Y yo te invito, amado hermano, yo te invito, joven, niño, aleluya, a que nos sumerjamos en esa corriente maravillosa. 5 lecciones que quiero repasar, que me parecen ver en ese capítulo 2. La primera lección la puede encontrar o la observo. Y recuerde que son reflexiones pastorales a las que te invito a que te unas a mí. Cuando llegó el día de Pentecostés, en ese fragmento, en esa frase, yo encuentro la primera lección. La lección es la siguiente. Anótalo allí. Pentecostés es día de nuevos comienzos. Pentecostés es día de algo nuevo que surge en la vida del hombre y la mujer. Según el relato bíblico de Levíticos 23, 15 al 21, donde hay un registro de esta festividad, donde se enmarca el contexto histórico, y allí se nos explica varias cosas, y entre ellas se nos dice que esta festividad ocurría en la experiencia judía 50 días después de la Pascua. Esta festividad conmemoraba la cosecha del trigo, y el que llegaba a Jerusalén a celebrarla, porque el mismo versículo que les citaba o que les he dado como referencia habla de que Dios instituyó esta festividad, así como la Pascua, como una festividad de carácter perpetuo. Es decir, los judíos tenían como norma, como una celebración continua, el ir a Jerusalén a celebrar el que el Señor de provisión les dio una cosecha, a llevar la ofrenda, las primicias de esa cosecha, de la bendición de Dios, aleluya. Una festividad que estaba enmarcada con gratitud, con adoración y también con el reconocimiento de que Dios es el proveedor. Ese día no se trabajaba, Israel celebraba, y miles de peregrinos subían a Jerusalén a celebrar esta fiesta. ¿Coincidencia o un momento estratégico? Jesucristo le había dicho a los discípulos: vayan a Jerusalén y esperen la promesa de mi Padre. Él prometió enviar su Santo Espíritu. Vayan a Jerusalén y esperen. La pregunta que yo me hago es: ¿sabían los discípulos qué tiempo o cuántos días tenían que esperar? La respuesta que se me ocurre es que no lo sabían. Oh, pero yo sé quién lo sabía. Jesús sabía el tiempo que iba a demorar aquella espera. Él sabía el día cuando iba a irrumpir el cumplimiento de la promesa. Él sabía que el día escogido era el día de aquella festividad. Así que allí había una cita divina. Pentecostés es esa cita que Dios hace contigo y conmigo, aleluya, donde Él irrumpe en nuestra vida. Más adelante hablaremos de algunas condiciones mínimas
que nos parece que el Señor nos pone como otra lección para que venga ese momento glorioso. Lo que quiero recalcar en esta lección, que dije que es nuevos comienzos, es que el irrumpimiento del Espíritu Santo allí en Pentecostés inaugura el nacimiento de la iglesia, inaugura la dispensación de la gracia. Allí el dispensador, el Espíritu Santo, estaba haciendo algo nuevo, aleluya. Y yo quiero creer, amado hermano, que en este tiempo que estamos viviendo, eso mismo hará el Señor. Con esta situación que vivimos, algo nuevo va a surgir. Algo nuevo tiene que surgir. No podemos seguir siendo los mismos. Tenemos que invitar, tenemos que anhelar, tenemos que preparar los corazones para que venga un irrumpimiento de su Santo Espíritu. Porque no podemos seguir siendo iguales, porque ese irrumpimiento implica por necesidad un nuevo comienzo. Yo creo que el mundo entero ha de experimentar algo nuevo a partir de esta situación. El mundo no quedará igual. Creo que estamos ante un escenario óptimo, ante un escenario idóneo, aleluya, para que miles de corazones se abran a recibir la investidura del Espíritu Santo. ¿Encontrará el Señor en este momento tales corazones? Yo me atrevo a afirmar que sí, que sí y que sí, porque tú y yo somos uno de ellos. Él hace entrada a la vida nuestra para darnos un nuevo comienzo. Hace entrada para dar vida, darme vida a mí, darte vida a ti, darle vida a la iglesia, darle vida al mundo entero, darle vida a Puerto Rico. Ven, Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Ven y llénanos. Que comencemos una nueva vida. Creo firmemente que no podemos seguir siendo los creyentes que fuimos antes de esta pandemia. Hay un nuevo comienzo. Pentecostés. Oh, gloria a Dios. Y quiera el Señor que este día, aun cuando no estés aquí en el templo con nosotros, ahí en tu hogar tú digas: Señor, yo quiero que hoy sea un día diferente. Yo invito a que la persona del Espíritu Santo venga sobre mi vida, cambie mi ser. Yo decido comenzar hoy nuevo, un nuevo comienzo. Les dije que este capítulo es rico, es maravilloso, y necesito moverme a otras lecciones, porque les dije que son 5 que quiero hablar. La segunda lección que encuentro en este capítulo está en la segunda frase que sigue a ese versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, la frase siguiente es: estaban todos unánimes juntos. Así que la lección segunda que yo quiero traer ante su consideración es que Pentecostés es una experiencia comunitaria. Es una experiencia comunitaria. De hecho, la traducción literal de esa frase es la siguiente: estaban todos juntos en el mismo lugar. Allí se estaba dando una experiencia de comunidad. Estaban en un espacio geográfico, porque comunidad, según el diccionario, es un grupo. No es alguien solo, es un grupo. Si no hay
grupo, entonces no hay comunidad. Es un grupo de seres humanos que tienen ciertos elementos en común, tales como el idioma, las costumbres, los valores, las tareas, la visión del mundo, la edad, la ubicación geográfica, estatus social o roles. Eso es comunidad. Y allí dice que allí había una comunidad de creyentes. Pero había algo interesante en esa comunidad que trasciende un poco más allá de ser meramente un grupo. Ahí dice el texto bíblico que estaban allí en comunidad, estaban en unanimidad. Y ya aquí la cosa cambia, porque podemos reunirnos como grupo. Podemos decir que todos los cincuentones y los sesentones nos reunimos y allí todos somos iguales porque tenemos la misma edad. Y esa característica común nos hace ser una comunidad. Pero todos los cincuentones o sesentones que estemos allí, posiblemente estamos pensando en muchas cosas. Y aunque estamos allí agrupados, nuestras mentes y sentimientos están dispersados en diversas cosas o enfocados en diversas situaciones. Allí dice que en Pentecostés había una comunidad que tenía un solo propósito. Allí había unanimidad de propósito, había unanimidad de sentimientos. Nos puede pasar, amados hermanos, que podamos aún reunirnos y esperamos. Hay un anuncio al final, lo digo por segunda vez, porque necesitamos tener vida comunitaria. Porque fue en ese ambiente de vida comunitaria donde se manifiesta la persona del Espíritu Santo para hacer obra poderosa. Pero esas personas, esos creyentes, esos 120 creyentes, entre ellos los apóstoles, tenían un solo propósito. Un propósito que se manifiesta al inicio cuando Jesús les dice vayan y esperen. Un propósito que no desiste de ser la experiencia de ellos, porque más adelante, casi al final del capítulo, vuelve a reiterar que la misma unidad que había al principio, antes de venir la manifestación del Espíritu, es la misma expresión de unidad que hay después que viene el investimiento de lo alto, lo que indica que esta experiencia se incrementa por la presencia del Espíritu Santo. Dice Hechos 2, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Muchas veces podemos enfocarnos en lo glorioso y qué bueno es cantar, qué bueno es adorar, qué bueno es saltar, qué bueno es danzar, qué bueno es hablar en lenguas. Son experiencias poderosas, legítimas de la experiencia pentecostal. Y no tenemos que avergonzarnos por eso. Hay que celebrarlo. Pero toda esa gloria y manifestación no nos puede hacer ignorantes de que eso es bueno. Pero si no hay unidad, ¿lo entendió? Si no hay ese vínculo comunitario, no estamos preparando el camino para que siga surgiendo más y más la experiencia de Pentecostés. Me atrevo a decir, como pastor, que muchas veces nuestras luchas, nuestra falta de unidad, nuestros conflictos internos, aún en el espacio limitado de esta congregación, entonces están impidiendo, porque reitero, vuelvo a repetir,
lo que describe el versículo 1 fue lo que preparó, a mi entender, fue lo que dispuso, fue la pista de aterrizaje que fue trazándose para que aconteciera ese mover poderoso que allí se manifiesta. Por eso que es importante que tengamos esa vida de iglesia, de familia, enfocados en honrar al Señor, que todos tenemos pensamientos diversos, interpretaciones diversas. Eso es cierto, pero yo tengo que tener la capacidad de tomar esas diferencias y lanzarlas en un saco y cerrarlo allí y decir, a pesar de que yo siento quizás algo diferente, pienso algo distinto, opino diferente al pastor, pero eso es secundario, eso queda en un rincón del camino, eso queda encerrado en el saco de la unidad. Y decido, aleluya, decido vivir una vida en pro de lo que provoca, de lo que prepara el advenimiento del Espíritu Santo sobre la vida de una iglesia. Si no logramos eso, entonces otros podrán experimentar Pentecostés, pero usted y yo nos quedaremos mirando de lejos, oyendo de lejos, disfrutando de lejos. Yo no quiero ser eso. Yo quiero poner mis diferencias de opiniones y guardármelas para el marco secreto de mi reflexión y trabajar en lo que me une con mi hermano, trabajar en lo que resulta, en lo que Cristo quiere que ocurra. Oh, santo el Señor, para que entonces venga Pentecostés a mi vida, para que venga Pentecostés a esta iglesia. Preparémonos, preparémonos. Tengo que moverme. Lección número 3. Lección número 3. Pentecostés viene a cumplir un propósito: conducir vidas a los pies de Jesús. Cuando leemos esta historia, poderosa historia, les decía hace un momento que aquella comunidad de cristianos estaban enfocados en Jesús. Aquellos 120 tenían claro cuál era el propósito por el cual Jesús les enviaba a ir al aposento alto. Cuando leemos en Hechos 1, 4 al 8, antes de que Jesucristo ascendiera al cielo, estaban juntos en Jerusalén, dice el verso 4 del capítulo 1. Y Jesús les dice a ellos: ciertamente Juan bautizó con agua, mas ustedes seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En el verso 6 hay una pequeña digresión o distracción que introduce a los discípulos con una pregunta. Entonces los que se habían reunido les preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesucristo les vuelve a centrar en lo que es importante. Esta pregunta escatológica era importante, no es que no sea importante, pero la razón por la cual Jesús los enviaba a ese lugar, al aposento, no era para discutir escatología, que muy bien puede hacerse. No era para saber cosas, había algo céntrico. La razón por la cual Él los enviaba, lo dice el verso 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Podemos estar absortos en una discusión escatológica que puede
amén, hacer arder las mentes, que puede, amén, hacer arder la discusión, que nos puede poner a pelear. Eso no es lo que Cristo tenía como intención, como propósito, aleluya. La razón por la cual Él los enviaba era que esperaran, porque vendría esa investidura para proclamar el mensaje de Jesucristo. Ardía y arde en el corazón de Cristo revestir a los creyentes, no para saber más o para lucir mejor, sino para reflejar a Jesucristo, y que el mundo pueda conocer que hay un Salvador, y que la presencia y la llenura del Espíritu Santo en nosotros nos impulse a vivir vidas que reflejen a Jesucristo, para que muchos lleguen al conocimiento de la verdad. Esta unidad, esta claridad de propósito que estaba envuelto en la disposición de la obediencia de aquellos 120. Porque muchos posiblemente, cuando escucharon, pudieron quizás desanimarse, quizás abandonar la reunión, quizás desistir de esperar. Porque recuerden el sermón pasado: el que espera se desespera. Pero aquí no podemos desesperarnos. La disposición de obediencia manifestada en esa permanencia en el aposento fue coronada con la llenura del Espíritu Santo. Con la persona del Espíritu Santo que comenzó, oiga bien, que comenzó a ministrar a la multitud de judíos piadosos. ¿Quiénes eran estos? Eran judíos. Algunos eran prosélitos, otros eran judíos legítimos que habían sido dispersados por el mundo en las diversas dispersiones y exilios que en la historia vivió y experimentó Israel. En la clase de los miércoles hemos reseñado varios de esos momentos históricos donde la población judía fue arrancada y miles huyeron, miles fueron sacados. Y ahora en Pentecostés, de esas naciones que dice el texto bíblico que vinieron para la fiesta, procedentes de todas las naciones debajo del cielo, dice el verso 5. Obviamente entendemos que la expresión es una expresión gramatical para expresar la multitud, porque no era literalmente una representación de todo el globo terráqueo, pero ilustra la cantidad de gente que había allí y la procedencia diversa de esa gente, de esos judíos que por años vivieron en la dispersión, que ahora regresaban. Por ejemplo, en el catálogo de naciones o de etnias, que es la palabra que usa el texto griego, la diversidad que describe allí estaba representada en 15 etnias o en 15 naciones. Pero ¿qué pasó? Que cuando estaban hablando en lenguas, en el verso 8, estas multitudes, estas multietnias que estaban allí, hacen una pregunta: ¿cómo pues le oímos hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Es decir, que habían 120 que estaban hablando en lenguas. Y unos hablaban, amén, en el lenguaje de Creta, o en el lenguaje, amén, de la parte de Asia o de África. Así que allí había una diversidad de expresiones lingüísticas. Interesantemente, aquellas multitudes podían oír en su propia lengua con entendimiento. ¿Y qué oían ellos? Le oímos hablar, dice el 11, le oímos hablar en nuestra lengua vernácula.
las maravillas de Dios. Y estaban atónitos y perplejos, diciéndose uno a los otros: ¿qué quiere decir esto? Entonces allí estaba iniciándose el cumplimiento del propósito de Dios, de que aquella manifestación tenía como propósito el proclamar las grandezas, el proclamar lo más grande. ¿Qué es lo más grande que puede ser proclamado? Que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo viene, aleluya. Ellos hicieron una pregunta que fue crucial, una pregunta que abre las puertas para que Pedro, lleno del Espíritu Santo y en concordancia con el propósito por el cual eran investidos, comenzó a predicar a Jesucristo. Dice el verso 22 que entre las palabras que Pedro comenzó a predicar, él dijo: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que hizo Dios entre ustedes, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. En el 32 doy un salto en el sermón para decirles lo que siguió diciendo: a este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que ustedes ven. La razón de este derramamiento son ustedes, para que le conozcan, para que conozcan a Jesucristo, para que de todas las naciones, pueblos y etnias conozcan a Jesucristo. La obra poderosa del Espíritu Santo en estos hombres se dejó ver. El resultado de aquel propósito se cumplió. Hubo resultados. Al oír esto, dice Lucas, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro responde: arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El 41 dice: así que los que recibieron la palabra, los que abrieron el corazón, los que preguntaron ¿qué haremos? No como una pregunta hipotética o para salir del paso, sino para comprometerse. Dice, fueron bautizados, y en aquel día aquella congregación de creyentes de 120 se multiplicó exponencialmente, porque 3,000 nuevos creyentes en Cristo habían surgido. 3,000 nuevos nacimientos por el Espíritu se habían dado ese día. Aleluya. Lección 4. En el verso 39, Jesús dijo, o Lucas registra, y el mensaje de Pedro. Y Pedro en el sermón dice estas palabras. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice estas palabras: porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Entonces la cuarta lección que quiero que consideremos es que Pentecostés no se quedó en la época apostólica, es para hoy y hasta que Cristo venga.
Amados, es interesante el hecho de que cuando Pedro comienza el sermón, la predicación bajo la unción del Espíritu Santo, lo primero que Pedro hace es refutar la burla de algunos, la mofa de algunos que estaban riéndose y mofándose de aquellos creyentes investidos de poder. Qué triste que hay muchos que se burlan, y que la burla venga posiblemente del mundo, lo podemos entender, pero que venga posiblemente de algunos segmentos de nuestra propia fe, que proclamen que esto se quedó en el pasado, que se quedó atrás. Y es doloroso a veces leer las expresiones que se escriben para ridiculizar. Que el Señor nos ayude. El asunto es que allí estaba Pedro diciendo y profetizando que aquello no se iba a quedar en Jerusalén, no se iba a quedar en el marco geográfico de aquellas tierras. Aquello iba a ir lejos, y en ese entonces histórico llegó lejos. Pero el asunto es que no se queda ahí, sino que dice: a cuantos el Señor llamare. Y la pregunta que hacemos es: ¿ha dejado Dios de llamar? La respuesta contundente es no. Todavía el Señor sigue llamando, y mientras la voz de Dios siga pronunciando el nombre de alguien, llamándole al redil, habrá Pentecostés. Habrá Pentecostés. Pero diciendo esto, también añado algo maravilloso aquí. Y es que también Pedro comienza a traer y saca de la Biblia hebrea, saca del Antiguo Testamento una profecía de un profeta llamado Joel. Y cita literalmente el contenido de Joel, capítulo 2, verso 28 al 32. Y en esa cita poderosa y maravillosa, y no tenemos tiempo para abundar, lo que quiero enfatizar es que si tú lo lees, tú vas a entender que el contexto donde Joel está profetizando, está hablando del día glorioso, cuando vendrá a reinar el Mesías, el día terrible de Jehová, cuando vendrá a gobernar por siempre. Y todavía eso no ha pasado, y ya Pedro decía: esto se está cumpliendo. Por eso es que decimos que antes que Cristo venga, antes que se cumpla y se cierre el capítulo final de la historia humana, vendrá un poderoso avivamiento sobre la tierra. Si tú lees Apocalipsis, vas a encontrar, creo que en el capítulo 6 o 7, que Juan ve una multitud que está debajo del trono y le pregunta: ¿quiénes son estos? Esta multitud incontable. Y dice el que responde a Juan: son los que han salido de ese momento terrible que ha vivido o que vivirá la humanidad. Es decir, que habrá un movimiento poderoso, porque miles antes que Cristo venga, y algunos aún después, van a reconocer a Jesucristo. Hay un trabajo poderoso que está haciendo el Espíritu Santo, y quiera el Señor, y repito, quiera el Señor que encuentre corazones sensibles para responderle y estar listos. Y cierro rápido con la quinta lección a la que quiero hacer referencia. Pentecostés se deja ver en la forma en que vive la iglesia. Pentecostés no se deja ver solamente por los gritos que yo estoy dando esta mañana.
Me perdona, ¿verdad? Que a veces uno como se emociona y como pastor pentecostal, bueno, pues a veces como que gritamos. Pentecostés no se va a ver solamente por las lenguas que hablemos. No se va a ver solamente por el ruido que hagamos. Será parte de eso. Aleluya. Pero si usted lee los versos 42, y voy a leerlos rápidamente, 42 al 47, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y ahí sigue leyendo hasta el 47. Te asigno esa lectura, por favor, porque quiero pasar a 5 vivencias, 5 prácticas que en esos versículos yo encuentro, que son las manifestaciones prácticas de Pentecostés en una iglesia, y que deben ser las características de esta iglesia, de esta congregación de Garrochales. ¿Cómo se manifiesta Pentecostés en la vida de la iglesia de Cristo? Número 1, valorando la enseñanza bíblica. No podemos perseverar ni defender lo que no sabemos. Si una crítica se le hizo al pentecostalismo, que es una crítica que ya para mí está pasando la historia, es que se decía, tiene mucho sentimiento, mucha emoción, pero poca Biblia. ¿Sabes qué? Tengo una buena noticia. Hay una generación de pentecostales que comen Biblia, que aman la palabra y proclaman la doctrina fundamental de la palabra de Dios. Claro que brincamos, claro que saltamos, claro que gritamos, y estoy gritando en esta mañana, pero también leemos la palabra, estudiamos la palabra, hacemos exégesis de la palabra. Hay una hermenéutica de la palabra de Dios. Y gloria a Dios por esa generación de muchachos y muchachas, de hombres y mujeres, aleluya, que se meten en la palabra y no tienen ningún reparo de proclamar a Jesucristo y hablar en lenguas y saltar, porque no se le cae un ápice ni un pelo. Aleluya. Dios los bendiga. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo se manifiesta? Amando a nuestros hermanos. No podemos tener comunión, no podemos ser una comunidad si no amamos. Si no hay amor, imposible que haya unidad, imposible que haya vida comunitaria. Y la familia es un tipo perfecto de esto. Cuando hay problemas en la familia que teme a Dios, que ama a Dios, el amor cubre multitud de faltas y pecados. Ay, si mi esposa no me amara, cuántas faltas, cuántas desalientos, cuántos desaciertos como esposo y padre he hecho. Pero no me ha dejado y ni me va a dejar tampoco. Aleluya. No me ha dado una patada, no, me ha soportado. No porque le gusta lo que yo hago, es porque me ama. Bueno, déjelo ahí. Número 3. ¿Cómo manifestamos Pentecostés? Compartiendo las bendiciones que Dios nos da. No tenemos que ser ricos para compartir con otros lo que Dios nos da. Sencillamente tenemos que ser generosos. No ser ricos. Y esto es un tema que nos tomaría toda la mañana. ¿Cómo lo manifestamos? ¿Cómo manifestamos Pentecostés en la vida de la iglesia? Oiga esta. Apreciando el tiempo de reunirnos en el templo, dispuestos a alabar a Dios y a servir a los demás con las capacidades y dones que Dios nos ha dado. Yo sé que estos días son difíciles. No hemos podido congregarnos. Tercera vez que lo digo, esperen los anuncios. Aleluya. Yo sé que no es fácil, pero tenemos que amar. Y yo espero que en este tiempo usted ame las oportunidades que se le ofrezcan para poder congregarse, para poder tener ese espacio
unos con otros, quizás un poco distanciados. Aleluya. Pero viéndonos de frente. Aleluya. Gloria a Dios. Yo espero, amados hermanos, que a partir del domingo próximo, y espero que a partir, cuando esto pase, ver que en cada momento que nos convoquemos a reunirnos, podamos venir y amar el tiempo de estar juntos, amar el tiempo de poder estar juntos, apreciar ese tiempo de unidad, y no solamente el estar juntos, sino también el poder brindar y servir con las capacidades que Dios en su gracia ha puesto en cada corazón. Hay dones, hay capacidades que Dios ha puesto en cada uno de ustedes. Capacidades que tienen que ser, amén, derramadas para bendecir a otros. No pueden quedarse con usted como la parábola del talento. Porque Dios, escuche bien, Dios pedirá cuentas. Y por último, ¿cómo podemos manifestar Pentecostés? Compartiendo con otros algún tiempo de esparcimiento. Usted se cree que todo es iglesia. No, no todo es iglesia. Hay espacio en Pentecostés para que te acerque a alguien y alegre su vida. El texto dice que compartían el pan en las casas con alegría y sencillez. Yo no sé, pero cuánta alegría producirá a alguien. Y me ha pasado cuánta alegría cuando alguien me lleva un racimo de, amén, que sea un gajo de plátanos, un par de, amén, unas libras de batata. Cuando alguien me llevó algo, cuánta alegría me produce eso al corazón. Cuando alguien dejó algo en la puerta. Pentecostés se vive de esta manera. Estas 5 acciones prácticas no solamente bendicen nuestras vidas, escuche bien, y con esto cierro, sino que son las avenidas que preparan el camino para la investidura del Espíritu Santo, que viene para hacer real a Cristo y conducir a otros al camino de la verdad. 5 lecciones de Pentecostés. Padre, en esta mañana yo te agradezco profundamente el privilegio que nos otorgas de poder, Señor, proclamar tu palabra. Y agradecerte, oh Dios Todopoderoso, la presencia maravillosa, aleluya, de tu Santo Espíritu. Y estamos creyendo, Señor, en una visitación poderosísima, maravillosa, porque Pentecostés no fue un hecho histórico que se quedó enclaustrado en la historia. Es una realidad del día de hoy que viviremos y seguiremos viviendo para gloria tuya hasta que tú vengas.